Bueno, los licenciados que van a presentar a continuación son los licenciados Carlos Alberto Rivas, quien funge como director de Sensalud de la Universidad de El Salvador, y el licenciado Mauricio Vázquez Handres, quien es investigador de Sensalud de la Universidad de El Salvador. Los dejamos con ellos, pueden dar inicio con su participación. Muchas gracias. Bueno, tengan todos buenos días. Es un placer estar acá en la multidisciplinaria Paracentral, compartiendo con algunos conocidos y por supuesto me alegra ver a muchos estudiantes, viejos conocidos, cabal, y algunos estudiantes que forman parte también de este congreso. Bueno, en principio quiero presentarme, soy Carlos Buendía, soy el actual director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud y soy investigador del Laboratorio de Microbiología y Biotecnología. Y también, pues, para hacerlo dinámico, vamos a compartir la presentación con el licenciado Vázquez Handres y vamos a conocer un poco sobre este proyecto de investigación, comentarles que este proyecto de investigación lo forma un equipo multidisciplinar, tanto del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud como de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador. Y por supuesto tuvimos el apoyo de ARAS, la Asociación de Regantes de Atiocoyo Sur, que también pues nos facilitó toda la logística para poder realizar este proyecto de investigación, y los fondos fueron financiados por la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. Bueno, dentro de este proyecto denominado Factores vinculados a la mortalidad de tilapia, Oreochromis niloticus, por streptococosis causada por contaminación con Streptococcus agalactiae en granjas acuícolas del distrito de riego de Atiocoyo Sur. Y aquí pueden visualizar todos los investigadores, autores y coautores de este proyecto, y pues más adelante al final de la presentación les mostraremos el artículo de investigación publicado. De manera introductoria y de manera general, sabemos que en El Salvador el cultivo y producción de tilapia ha venido creciendo de manera significativa, por supuesto en el área de Atiocoyo Sur, que es una zona muy predominante en el cultivo de tilapia, y por supuesto es una zona con mucha exigencia nutricional para el crecimiento de este pez, y por supuesto es un nicho para poder realizar muchas investigaciones debido a las necesidades que ahí se presentan. Entonces, dentro de la proyección que se ha tenido en la zona y por supuesto dentro del volumen de producción que se tiene de tilapia, para el 2020, según información de Sendepesca, tenemos que el Departamento de la Libertad y el municipio de San Pablo Tacachico reporta un volumen de producción de tilapia en estanques que era más de 4 millones de kilogramos, lo cual representa un 68.8% de la producción nacional y un monto aproximado de unos 13.093.000 dólares. Entonces vemos que la parte de producción de tilapia es una de las más fuertes en la zona, y por supuesto hay mucha necesidad de tener proyecciones de investigación en esta zona. También tenemos que conocer un poco sobre la morfología del patógeno. Sabemos que la enfermedad causada por Streptococcus agalactiae es la streptococosis. Pues Streptococcus agalactiae es un patógeno gram positivo, es una bacteria gram positiva emergente en cultivos de peces, y no solo en nuestra región o en El Salvador, sino en regiones asiáticas como China, Indonesia, donde también se hace o se produce o se hace el cultivo de tilapia, y por supuesto es una bacteria muy pero muy particular debido a que causa enfermedades en el pez como meningoencefalitis, septicemia, y por supuesto debido a sus estructuras celulares que tienen mecanismos de excreción o de producción de toxinas muy interesantes, hace también que haya mucho crecimiento tanto en agua de cultivo como en el pez.
y alojarse en estructuras fisiológicas del pez, como en el cerebro o en el riñón, debido a que esta bacteria tiene capacidad de crecer en ambientes anaerobios. Se puede crecer y puede crecer en ambientes sin oxígeno, y eso hace una particularidad de esta bacteria. Aparte de eso, tiene mecanismos de excreción de toxinas o mecanismos de sobrevivencia del patógeno que hace que genere muchos problemas en el pez. Como lo podemos observar acá, esta es una foto que nos ayudó a tomar el EPICIC, el área de comunicaciones de la Secretaría de Investigaciones, que prácticamente podemos ver un poco algunos cuadros sintomatológicos del pez, como exoltasmia, septicemia, y era una de las características que vamos a ver más adelante que logramos evidenciar para poder realizar todo el procedimiento del laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que causa la bacteria en el pez? Reduce la eficiencia alimenticia del pez, hace que haya una pérdida de peso del pez, lo que afecta el desempeño productivo de los peces infectados. Entonces vemos que hay muchos problemas debido a la infección por esta bacteria, y por supuesto hace que haya muchas pérdidas económicas. Y pues la identificación del serotipo específico de esta bacteria es muy importante para lograr evidenciar el grado de patogenicidad que tiene esta bacteria, y por supuesto evidenciar cuál es el problema que se está generando en el cultivo de tilapia. Solo comentarles que ya habían protocolos establecidos a través de la Asociación de Regantes de Antioquia Sur, en el cual ya habían evidenciado contaminación por Streptococcus agalactiae, no solo por Streptococcus agalactiae, sino también Streptococcus iniae, que es otro de los patógenos que puede estar causando enfermedad en el pez. Y por supuesto, una de las medidas correctivas es la aplicación de antibióticos para reducir un poco la carga patógena en el pez. Entonces ya habían protocolos, o ya eso nos sirvió a nosotros para evidenciar que podíamos encontrar algo en el pez, y por supuesto ellos ya sabían a través de técnicas convencionales que era Streptococcus agalactiae que se encontraba en la zona. Y por supuesto eso nos hizo pensar a nosotros en nuestra proyección o nuestra idea de investigación que queríamos ir más allá. Queríamos ir más allá, y a través de técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa queríamos evidenciar dónde o cuál era el serotipo que estaba más o menos predominante en la zona, para poder evidenciar cuál podría ser el tratamiento de antibióticos o otro tipo de tratamientos que pueden realizarse para ir disminuyendo un poco este problema. Bueno, y en la parte de los objetivos voy a dejar al licenciado Vázquez, nos vamos a turnar para ir evidenciando algunas cosas. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Vázquez Andrés, de Sensalud, como dijo el compañero. Fíjense que para mí es un gran honor estar acá con ustedes. Fíjense, tal vez algunas caras me conocen, otros no, pero creo que aquí el licenciado Renan Funes, el doctor Orantes, el ingeniero Vargas, somos aquí un poco conocidos porque estamos trabajando en conjunto otros temas, y vamos a iniciar fuertemente con este rubro que nos compete. Yo realmente lo felicito, fíjense, porque a nivel nacional no se le está poniendo atención a la acuacultura en toda su dimensión, y como ustedes han visto a través de todas las exposiciones, a pesar de la presión de nuestros recursos naturales, sea costeros, marinos o continentales, hay oportunidades nuevas de hacer otros componentes de la acuacultura. Pero bien, entremos ya en calor. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esta investigación? Uno, determinar el serotipo específico que aqueja este tipo de enfermedad, que es una bacteriosis bien fuerte que reciben los compañeros allá, y les ha implicado a ellos pérdidas traducidas en miles y miles de dólares, pues, porque esa batería de estanquería que tenemos allá es
una de las más fuertes, o sea, en hectareaje y en volumen, creeríamos nosotros que es quizás la más fuerte en tilapia gris. Oigan bien, tilapia gris, porque ellos se dedican a cultivar tilapia gris, que tiene sus diferencias con tilapia roja, ¿va? Relacionar, otro de los objetivos principales es relacionar los parámetros físico-químicos en conjunto con la parte biológica, identificar las prácticas de manejo que los productores le hacen a sus sistemas ahí, y la identificación de presencia de agua, alimento y tilapia de esta bacteria. Quiero adelantar. Tiene maña. Ahí está, tiene maña este asunto, pero seguimos. Ahora, la ubicación geográfica rápida. La batería de estanquería que estamos hablando se ubica en el departamento de La Libertad, concretamente en el distrito de riego de Tocoyo Sur. Déjenme decirles algo. Estos distritos de riego son quizás de los más grandes que fueron implementados en la década de los 70 en nuestro país, ¿va? Tanto a Tocoyo Sur como a Tocoyo Norte, que ya son los chalatecos, ¿va? Cuando eso comenzó, no se hablaba ni por cerca de tilapia, de acuicultura para nada. Fue después que se implementa el cultivo de tilapia y por ende tiene sus limitaciones, ¿va? Porque no fue concebido el componente de acuicultura en el momento en que se hizo la parte agrícola, ¿va? Nada más fue puramente agrícola y eso tiene sus desventajas a la fecha en cuanto al cultivo que nos compete. Pero bien, todo el área del cual estamos hablando se ubica en términos más fáciles ya en lo que es la cola del departamento de Libertad y el inicio prácticamente de la frontera con Nueva Concepción, Chalatenango. Solo el río Lempa los divide, para ubicarlo mejor a ustedes porque queda bien escondido. Ahora, metodológicamente hablando, prácticamente la investigación se centró en 26 granjas piscícolas y se tomaron en cuenta 4 matrices, ¿va? Agua, alimento, especímenes adultos y alevines, para investigar, dejáramos la incidencia y llegar al serotipo específico que ya mi compañero se los va a explicar. Mejor pásenmelo ustedes de ahí mejor. Traba, ¿eh? Bien ahí. Ahora la parte metodológica la podemos dividir en 2 grandes grupos, ¿va? La parte que tiene que ver con campo, donde prácticamente mediante el uso de un sensor multiparamétrico se tomaron datos de oxígeno disuelto, temperatura, pH, conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos. En cuanto a esa parte, realmente abajo tenemos un cuadro más explicativo, pero ya que aparece la gráfica de resultados, prácticamente aquí a nivel gráfico, las barras en verde prácticamente son los resultados de la temperatura en grados centígrados, que prácticamente no excede los 32 grados centígrados en esencia, pero cuando tengamos el cuadrito se verá mejor, porque creo que en el gráfico solo se mira así un poco el manchón. Ahora las barras azules es el potencial de hidrógeno, pH, ¿va? Si ustedes se fijan, pues está abajo de 10. En realidad el pH prácticamente fue entre 7,5 8,5, ¿va? Más o menos por ahí anduvo.
Y la línea amarilla que se mira es el oxígeno disuelto, que básicamente anduvo en los 5 miligramos por litro, pero que a veces estuvo abajo, muy por debajo de los 4 miligramos por litro en algunas granjas, sobre todo en espacios muertos. Espacios muertos le llamamos donde no hay, quedan como recodos, donde no hay una buena circulación, y entonces ahí usted puede encontrar concentraciones de oxígeno disuelto de 2 miligramos por litro, que ya eso no es bueno pues para estos objetivos. Ahora, en cuanto a la parte química del laboratorio, básicamente se analizó amonio, nitrito, nitrato, fosfato, alcalinidad y dureza. O sea, la parte química tiene dos componentes, la de laboratorio y la de campo. Y entramos ya a la parte biológica, que es la parte experimental, donde prácticamente hay un protocolo desde que se colecta el espécimen, ¿verdad?, hasta que se aísla en medios específicos selectivos de cultivos, Carlos, y se extrae el ADN. Ahora, hemos tratado de presentarles a ustedes en un cuadro resumen de los principales parámetros que se tomaron en cuenta, ¿va? Ahí tenemos temperatura, potencial de hidrógeno, oxígeno disuelto, amonio, hasta llegar a dureza. Y abajo en negrito tenemos los valores óptimos. Bueno, haciéndoles un resumen de los parámetros, prácticamente en el tiempo de estudio, que fue prácticamente un ciclo de producción, déjenme decirles que para llevarle secuencia a esto, un ciclo de producción es corto, ¿verdad?, pero nos da una idea. En este caso, sí se evidenció unas elevaciones de fosfatos y amonio, ¿verdad?, que sí nos llamó la atención, porque como ustedes saben, dentro del proceso de acuacultura, cuando nosotros tenemos ahí acumulación de amonio que deriva del desperdicio del alimento, la excreta del animal, combinado con fosfato, pues estamos formando ahí un vejegazo, un bombazo bastante bueno, ¿verdad? Pero como le repito, ¿verdad?, un ciclo de producción nos da nada más como una punta del iceberg, ¿verdad? O sea, eso es básicamente, para llevar una secuencia completa necesitamos unos 3 ciclos en secuencia y discernir ahí qué es lo que está pasando. Pasamos a la otra. Y llama la atención la parte de fosfato y amonio, que es lo que les digo. Si ustedes se fijan, la barra verde básicamente es la concentración de amonio, y la barra celeste en fósforo en ppm, o sea, partes por millón, la unidad de medida, ¿va? Entonces, si somos observadores, para la barra azul, por ejemplo, en la parte de fosfato, ustedes se fijan, la escala prácticamente está casi llegando un poco por debajo de los 5 partes por millón. Eso es elevado para unas condiciones de acuicultura en que se debería estar manejando todo esto, ¿va? Y el amonio también, ustedes se fijan en la barra verde más grande, está prácticamente abajo de los 2 ppm. Entonces también consideramos que esa es una concentración en ese momento y tiempo muy elevado para las condiciones que ese tipo de cultivo necesita. Y seguimos aquí con la parte ya biológica, que dejo aquí a mi compañero Buendía. Sí, gracias. Bueno, dentro de todos los objetivos de la investigación, uno de los objetivos principales era identificar cuál era el serotipo. Comentarles, antes que entremos a detalle con esta imagen, yo sé que para algunos parece un poco extraña. ¿Qué es esa imagen? Este es un gel de agarosa, es una técnica que nos permite identificar fragmentos de material genético de un espécimen en específico, ya sea una bacteria, ya sea un hongo o un espécimen en específico, y nos logra identificar a través de una comparación con un marcador molecular y un control positivo, evidenciar a cuál es la región del material genético o del DNA
que podemos encontrar este gen específico. Entonces, comentarles que antes de que pudiéramos llegar a esta imagen, que es como lo más evidenciable de lo que encontramos, se hizo un proceso de aislamiento del patógeno. ¿Qué quiere decir con eso? Que utilizamos dos matrices. La primera matriz fue el pez adulto de tilapia y un pool de alevines. ¿Por qué? Queríamos identificar de dónde era que exactamente venía la contaminación por el patógeno. Entonces hicimos un procedimiento microbiológico de laboratorio. En el caso de la tilapia adulta se hizo un proceso de disección y se sacó un pool del cerebro para poder después colocarlo en un caldo de preenriquecimiento, que es caldo BHI, cerebro, infusión y corazón, que nos ayuda a este caldo de preenriquecimiento. En primer lugar, nos ayuda a generarle condiciones a la bacteria para su crecimiento, y eso va a hacer que si está la presencia del patógeno, vamos a poder identificarlo con métodos convencionales. Estos métodos convencionales generalmente son medios de cultivo o una caracterización fenotípica. Cuando hablamos de una caracterización fenotípica, estamos viendo a una serie de reacciones que el patógeno genera a través de un sustrato, y lo podemos evidenciar a través de pruebas rápidas como pruebas API o medios de cultivo convencionales. Entonces, lo que hicimos nosotros después de que obtuvimos el pool de cerebro de tilapia y lo colocamos en este caldo de preenriquecimiento, incubamos durante 24 horas. Después de eso, sembramos en un medio de cultivo que se llama medio de cultivo agar sangre. ¿Por qué? Porque queríamos evidenciar dos características fenotípicas de Streptococcus agalactiae. Primero es evidenciar la beta-hemólisis, o sea, la capacidad que tiene la bacteria para poder romper eritrocitos. Y la segunda era la morfología macroscópica de las colonias. Y de las que nos resultaron positivas, o sea, que presentaban una característica morfológica similar a nuestro control positivo, que era una cepa ATCC o de referencia de Streptococcus agalactiae y que formaba una beta-hemólisis, hicimos el proceso de aislamiento. De esas colonias aisladas, en ese medio de cultivo, hicimos el procedimiento de extracción de material genético a través de un kit de extracción comercial, donde ya viene un protocolo que se tiene que validar para poder extraer el material genético. Después de que ya hemos hecho el proceso de extracción del material genético, en este caso de ADN genómico, lo que hacemos es una amplificación a través de una técnica que se llama la reacción en cadena de la polimerasa, donde nos amplifica el material genético en millones y millones de copias del material genético, y lo que nos hace es poder evidenciar después en un gel de agarosa esta imagen a través de un transiluminador, y nos dice qué es lo que está sucediendo. Primero, a través de cebadores o primers específicos. En este caso utilizamos dos tipos de primer, uno es el 27F y el otro es el 249S, que nos identificaba primero la presencia de Streptococcus agalactiae y segundo, cuál era el serotipo que se encontraba en el pez. En este caso hay más de 11 serotipos que la literatura científica nos dice, y teníamos 11 primers, tanto reverse y forwards, de cada uno de los serotipos. Entonces, cuando hicimos el muestreo alrededor de 25 granjas de un pool de 50, encontramos, por ejemplo, esta muestra, que esta muestra nos identifica. Primero, este es nuestro control positivo y esta es nuestra muestra de un pool de alevines del laboratorio de Ateocoyo. Entonces podemos observar que tenemos diferentes carriles. A estos se les llaman carriles, lo que nos muestra hacia dónde se corrió el material genético en el gel de electroforesis. Entonces podemos evidenciar dos cosas. Este es nuestra cepa control positivo de Streptococcus agalactiae ATCC, y esta es nuestra muestra
de una colonia aislada o de cultivo, en este caso del pez que presentaba una enfermedad. Aquí podemos observar que tanto el control positivo como nuestra muestra tiene el mismo nivel y que pues tiene un peso de 1826 pares de bases. Y igual este tiene un peso de 521 pares de base. Y acá lo que hicimos fue en cada uno de estos carriles colocar nuestra muestra con el primer específico del serotipo que queríamos encontrar. Entonces, lo que podemos evidenciar es que a partir del carril 3 hasta el carril 12, teníamos el serotipo más nuestra muestra de material genético. Y podemos observar que dentro de los 11 serotipos, en el carril 3, podemos evidenciar que tenemos el serotipo 1A, y en el carril 5 o 6, creo, en el carril 6 podemos evidenciar el serotipo 3 de Streptococcus agalactiae. Entonces podemos observar la presencia de estos dos serotipos en esta muestra. Y pues son resultados muy interesantes porque nos dice que generalmente podemos decir, sí tenemos Streptococcus agalactiae, pero ¿qué significa el serotipo? Nos identifica una subespecie con una patogenia bien particular y nos identifica en este caso que tenemos dos tipos de serotipo, el serotipo 1A y el serotipo 3 de Streptococcus agalactiae, como lo podemos observar en el código de esta muestra que pertenece a la granja de alevines de Atecoyo, estanque 2. Este es de un, quiero ver, sí, de un pool de cerebro de alevín de tilapia. Ahora bien, este es otra muestra que aquí solo nos identifica la presencia de los dos serotipos. Vean, aquí podemos comparar a qué nivel con el marcador de peso molecular nos identificaba cuál era el serotipo encontrado en estas muestras. Y por supuesto, acá podemos observar a través de este protocolo de Poyar et al. De Streptococcus agalactiae, cómo se puede evidenciar la presencia de estos dos serotipos. Y en este cuadrito, aquí tenemos como un cuadro resumen de todo lo que se hizo en el proyecto, de todas las muestras de peces que tenían características de enfermedad o cuadros sintomatológicos de enfermedad. Podemos observar que de estas cuatro estanques de diferentes granjas tenían diferentes serotipos. Para este código de muestra, el serotipo 1A y 3 presentaba dos serotipos de Streptococcus agalactiae. Para esta muestra, para este código de muestra, el 1A, para esta muestra el serotipo 3 y para esta muestra el serotipo 1A. Y aquí ya pues lo tenemos con nombre y apellido. Dentro de estas granjas tenemos el laboratorio de alevines que presenta estos dos serotipos de Streptococcus agalactiae, y en dos granjas del pool de 25 que teníamos, tenemos que encontramos también esta serotipificación de Streptococcus agalactiae. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de este estudio? O qué podemos evidenciar como parte de los datos interesantes que nos generó este estudio. El primero es que las muestras de agua para cultivo de tilapia resultaron con ausencia de crecimiento característico, por lo que no fue posible identificar en esta matriz. Vean, en el agua, como encontramos un pool de diferentes bacterias, eso hace que haya mucha competencia entre la carga bacteriana que puede haber de una especie o de otro tipo de bacterias. Entonces se necesitan realizar investigaciones como un poco más precisas, como técnicas como metagenómica, que nos ayudan a identificar un patógeno en específico en una muestra que tiene muchas cosas, y pues podemos observar que no logramos identificar esa parte. También en la parte físico-química, la concentración
de iones fosfato y amonio se encontraron fuera del rango óptimo para el cultivo. Eso hace también que haya un poco de promoción de crecimiento de este tipo de bacterias. Y por supuesto, uno de los resultados más interesantes es que a través de la técnica de la reacción en cadena polimerasa, utilizamos una PCR convencional, se determinó que los serotipos 1A y 3 pertenecientes al gen CPS1AH y CPS1A pleca2 pleca3 y de la región del polisacárido capsular son los responsables de la estreptococosis de las tilapias evaluadas. Y por supuesto también como parte del proyecto hicimos algunas recomendaciones que también se pueden tomar en cuenta por la Asociación de Regantes de Antioquia Sur y por supuesto como parte de las medidas de mitigación para evitar un poco la infección por estreptococosis es lo de línea base siempre, la implementación de programas de gestión agrícola y de desechos que nos ayuden un poco a mejorar la situación de la zona, desarrollar estrategias orientadas a la evaluación, monitoreo y mantenimiento de la calidad físico-química del agua de cultivo. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de las granjas o dentro de las personas que manejan tilapia o que son productores de tilapia no tienen como el conocimiento o no le ponen tanta importancia a estar evaluando la calidad físico-química del agua para prevenir un poco lo que puede ser un brote por estreptococosis en tilapia. Por supuesto, ya ahora que se conoce una evidencia de que hay 2 serotipos que están rondando la zona de Streptococcus agalactiae en tilapia, se pueden gestionar vacunas que eviten la infección por los serotipos encontrados en la zona, así como también utilizar otro tipo de medidas preventivas, en este caso el uso de probióticos y prebióticos. Hay mucha literatura científica que habla de implementar este tipo de medidas para evitar el crecimiento de bacterias patógenas, en este caso Streptococcus agalactiae o Streptococcus ineae. Y también la implementación de la generación de metabolitos activos que hacen que haya inhibición del patógeno y hace que haya una menor contaminación y por supuesto una mayor calidad del pez. Y pues bueno, esta es la bibliografía que utilizamos para la presentación y por supuesto acá les dejo también, este es el artículo publicado en la revista Minerva para los que quieran consultarlo, también es de acceso gratuito. Pueden consultar ahí toda la metodología que se llevó a cabo y por supuesto también gracias a la Secretaría de Investigaciones Científicas también pueden consultar este video científico que habla también de toda la labor que se hizo en esta zona. Así que muchas gracias y quedamos pendientes de algunas preguntas. Vamos a darles el espacio porque creo que más de alguno de ustedes va a tener alguna pregunta, ¿verdad? Comenzamos para las preguntas para ambos compañeros de Sensalud, que me alegra verlos. Para comentarles a ustedes, estuve como, ¿cuántos? 13 años allá con ellos, entonces ya es un recorrer muy, muy, muy grande. ¿Preguntas, por favor, chicos? Pedro. Bueno, licenciado, buenos días. Antes de comenzar con las preguntas, me interesó mucho la presentación sobre este tipo de bacterias y cómo se desarrollan, pero no me quedó en claro, no sé si escuché, pero yo quisiera saber en cuánto tiempo se comienza el ciclo reproductivo de esta bacteria, desde que incuba hasta que comienza a afectar al pez. Vaya, como generalmente en las bacterias, generalmente tienen un proceso de requerimiento nutricional. Desde que nosotros hacemos la parte del pez en condiciones lo más óptimas posibles al laboratorio, hacemos la disección del pez, extraemos el cerebro, colocamos
el cerebro en un caldo de preenriquecimiento, de ahí se incuban 24 horas, después de ese tiempo tomamos una asada o un medio de cultivo que es agar sangre y lo incubamos por 24 horas en condiciones de anaerobiosis, o sea, en ausencia de oxígeno. Y al siguiente día ya evidenciamos las colonias características, tomamos una colonia y ahí partimos para hacer todo el proceso de extracción de material genético. Ahora otra pregunta, digamos que yo tengo un lote de tilapia y pues veo la lámina número 3 y veo que ahí andan unos peces ya prácticamente flotando, ya pues, se podría decir que están descartados por esa enfermedad. Y, o sea, todo ese lote yo lo tengo que sacrificar para que no salga a la venta y me pueda traer una repercusión dañina hacia la sociedad, ¿va? Entonces, yo veo síntomas así que de algunos peces. Yo puedo aislar esos peces y puedo comenzar a tratar con antibióticos. ¿Y cuánto tiempo yo tendría que esperar una respuesta positiva con el tratamiento? Generalmente hay dos tiempos. El primero es cuando, bueno, yo no soy experto en esa área, pero al menos lo que nos decían en la zona los acuicultores era que comenzaban a evidenciar, por ejemplo, cuando los pececitos andan como con nado errático y veían características bien particulares del pez. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos generalmente? Cuando ven están evidenciando eso, colocan una carga de antibiótico para reducir dentro del estanque, reducir a la mayor cantidad de efectos que puedan causar por la bacteria. Obviamente también esto puede llegar a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque si no hay un estudio o ellos no tienen garantía de que esta bacteria puede llegar a ser multiresistente o resistente al tratamiento con antibióticos, no va a ser efectivo. ¿Qué pasa cuando nosotros, como seres humanos, consumimos demasiado antibiótico? Generamos resistencia a los antibióticos. Entonces lo mismo pasa con el pez. Cuando se aplica una carga demasiado grande de antibiótico, puede llegar tanto a paliar la infección, pero si lo hacemos de manera recurrente, ya no va a ser efectivo el antibiótico. Entonces tenemos que cambiar otro tipo de antibiótico para paliar la infección. Una última pregunta. ¿Qué métodos antes de la infección, qué método preventivo usted recomienda para que yo, como productor de tilapia, en algún futuro que podamos llegar a hacer, pueda descartar ya de mi lista de enfermedades a esta bacteria? Pues si lo vemos desde el punto de vista de un país desarrollado, es la aplicación de una vacuna. ¿Por qué? La vacuna lo que hace es prevenirme la infección. Obviamente requiere una inversión bastante grande, pero generalmente lo que considero que sería lo más conveniente es el manejo integral de la calidad del agua, evidenciar o estar monitoreando aspectos como parámetros físico-químicos, estar también monitorando otros aspectos que pueden ayudar a mejorar que no haya tanta infección de este patógeno. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Buenos días. Sabemos que pocos acuicultores tienen un buen manejo como usted. Hay otros que lo hacen de forma artesanal y tal vez solo por generar dinero, ¿verdad? Lo venden sin hacer estudios ni parámetros. Entonces mi pregunta viene, si alguna persona consume ya un producto contaminado con polisacárido, ¿qué consecuencia tiene en la salud de esa persona? Vea, va a depender de varios aspectos. El primero es la carga patógena en el pez. Eso es lo primero. Lo segundo, el sistema inmunológico de la persona. No es lo mismo, por ponerles un ejemplo, yo todavía me veo joven. No es lo mismo a que yo consuma tilapia contaminada
a que lo consuma un niño, que no debería de ser así, o una persona que es adulta mayor. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está más débil, por decirlo así. Entonces, muy probablemente, aunque haya una carga patógena pequeña, va a hacer que esa persona presente un cuadro sintomatológico y muy probablemente se exponga a la infección por Streptococcus agalactiae. Puede depender de varios aspectos. Entonces, también depende mucho de, bueno, ya les dije, del sistema inmunológico, de la carga patógena, y también depende de qué tanta porción del pez esté contaminada. Porque como sabemos que generalmente cuando el pez ya tiene septicemia es porque la bacteria está en todo el sistema de circulación sanguínea del pez. Entonces, obviamente, cualquier porción que nos comamos va a hacer que nos afecte. Y también, generalmente no consumimos tilapia cruda. Generalmente consumimos tilapia cocida. Y muchas veces este tipo de bacterias a 100 grados Celsius no sobreviven, ¿no? No quiere decir que no podamos encontrar una toxina que pueda ser termoestable, ¿ya? ¿Por qué? Porque las bacterias también tienen capacidad de producir toxinas, que unas son termoestables. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque nosotros cozamos el alimento, la toxina está presente y nos causa una intoxicación. Entonces, va a depender mucho, pero siempre debe de prevalecer la seguridad alimentaria. O sea, cuando hablamos de inocuidad de un alimento, debe de estar ausente cualquier patógeno que pueda causar enfermedad. Buenos días, yo tenía una duda. Hola. Con respecto a la vacuna que usted mencionaba. ¿Cómo se la aplican? Ahí sí me pones en encrucijada porque no es mi experticia. No sé cómo la aplicarán realmente. Ahí sí me pones en encrucijada porque no es mi... Buenos días, yo tenía una pregunta. Según lo que usted acaba de explicar, pues esta bacteria no es una bacteria termófila, ¿verdad? Implicando a de que sea resistente a altas temperaturas. Entonces, mi pregunta iría si hemos tenido, digamos, muertes de personas por causa del consumo de tilapia que estaba contaminada con esta bacteria. Pues fíjate que así reportes, sí no te podría dar una respuesta. Sobre todo porque esto no lo maneja más el Ministerio de Salud en sus cuadros epidemiológicos. Obviamente, si ustedes visitan el sitio web de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, ustedes van a observar que este tipo de bacterias no está dentro de su cuadro de investigación. O sea, ellos solo ponen enfermedades diarreicas, y dentro de ese pool de enfermedades diarreicas podemos encontrar E. coli, salmonella, parásitos, un pool de bacterias que generalmente que causan enfermedades gastrointestinales. Entonces no hay un reporte como específico de que se hayan dado casos de enfermedades por esta bacteria o por el consumo de tilapia. Muchas veces nos pasa, ¿no?, que consumimos un alimento, pues nos intoxicamos y decimos, bueno, me enfermé, ¿va? Medio diarrea, medio vómito, pero nos quedamos hasta ahí, ¿va? No llegamos a un seguimiento. Entonces no te podría decir que ha habido reportes, en este caso de evidencia epidemiológica, de que haya habido alguna consecuencia por Streptococcus agalactiae. Obviamente, si buscas en la literatura científica vas a encontrar quizás en otros países que sí, pero generalmente el origen es más clínico, no a través del consumo de un alimento. Buenos días, tenía una pregunta, que si esta bacteria afecta a todas las especies de tilapia por igual o hay alguna especie que muestre resistencia a ella. Pues mira, generalmente es Oreochromis niloticus, pero hay otras especies que también son afectadas, y no solo por Streptococcus agalactiae o Streptococcus cineae. Hay otros patógenos como los Fagbacterium que también afectan al cultivo de esta especie, que es Oreochromis niloticus.
y otros patógenos que pueden estar ahí, pero va a depender mucho de las condiciones del agua de estanque, por ejemplo. O sea, va a depender mucho. Pero te podría decir que algunas subespecies sí son afectadas por esta bacteria. Si encontrás en la literatura científica, vas a ver que del 13 al 90% de muertes a nivel mundial es causada por Streptococcus agalactiae y Streptococcus ineae en tilapia. Y la última participación, el doctor Pérez. Doc. Tengan todos muy buenos días. Quería dar mi aporte como médico veterinario. Muchos de los que están aquí han sido mis estudiantes en sanidad animal y desde ahí quiero dar mi aporte. Primeramente, todos sabemos de que algunas enfermedades tienen portadores sanos, como por ejemplo el murciélago, ¿verdad?, que es portador del virus de la rabia, pero que no se muere de rabia. En este caso, por lo menos la bacteria Streptococcus agalactidae es natural de los ductos lácticos de la vaca. Tanto la bacteria, el Streptococcus agalactidae como el Streptococcus disgalactidae son bacterias naturales que se encuentran en las tetas de la vaca, internamente en el ducto, foseta de Rostenberg, todo lo que es la cisterna de la ubre, ahí están presentes. O sea, no son las causantes, ¿verdad? Tenemos ya 4 investigaciones en mastitis y ahí están, es cierto, porque todos sabemos que una bacteria natural puede volverse en determinado momento patógena también, porque es per se, es la naturaleza de la bacteria, ¿verdad? Ser, como vieron en microbiología, ser oportunistas y todo lo demás. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, de que en este caso, toda vaca, en cualquier lugar donde hay, o sea, a esa conclusión quiero llegar, toda vaca que está cerca de una granja acuícola de tilapia podría ser un foco. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ordeño la vaca y yo trabajo en esa granja o tengo mi propio estanque, tengo que tomar ¿qué? Lo que yo les enseño a todos. Aquí se han dicho unas cosas muy interesantes y me gustó, por ejemplo, la manera como ellos manejan el uso de antibióticos. Desde el punto de vista médico, usted no puede aplicar un antibiótico hasta que usted no tenga un diagnóstico laboratorial. Pero ¿qué es lo que hacemos los salvadoreños? Me siento mal, me meto el antibiótico. Tanto es así que ahora no le venden antibióticos en una farmacia, sino va acompañado de una receta. Entonces eso así debería de ser el caso también en los animales y en este caso que es nuevo para nosotros, en los peces. Alguien preguntó por la vacuna. Yo supongo que se deben de vacunar en estado de alevín. Por ejemplo, los pollitos cuando ya vienen vacunados con Marek el día 1, porque como tenemos el paradigma todos nosotros que la vacuna es, pero también hay vacunas oculares, hay vacunas de varias maneras. No me quiero perder en el análisis. La cuestión es la siguiente. De una manera general, todas estas cuestiones, bueno, se me olvidó decirles de que excelente investigación. Si yo hubiera podido, hubiera participado también en ella, pero sí, está preciosísima. Yo he investigado en mastitis, por eso es que estoy tratando de aportar. En la materia de sanidad animal estudiamos lo que es bioseguridad. Si algunos de ustedes han ido a algunas granjas porcícolas como los Joveles, la Granjita, bueno, aquí tenemos incluso gente de experiencia, hay que quitarse la ropa, hay que bañarse,
hay que volverse a quitar la ropa de adentro, hay que volver a bañarse para entrar, para salir. Eso se llama bioseguridad y eso lo vemos en una unidad, ¿sí? Entonces, esto debería de practicarse no solamente con los cerdos y con las vacas o con las aves, sino que también deberían las granjas acuícolas deberían de tener un protocolo de bioseguridad, ¿verdad? Que puede existir en otros países y mucha gente lo puede tener, pero aquí es donde viene lo más importante. No sé si alguno de ustedes sabe si existe por decreto legislativo la aprobación de un protocolo para granjas acuícolas, o sea que el Ministerio de Agricultura y Ganadería obligue a todos los camaroneros, a todos los que se dedican al cultivo de tilapia a cumplir los protocolos para poder entrar. Por ejemplo, no quiero que se vaya a tomar mal, ¿verdad? Nosotros entramos a la granja de Don Miguel, ahí no hay arco sanitario, ahí la gente llega bien cerquita de donde están los camarones, los cultivos. Entonces nosotros hemos entrado, ¿verdad? Entramos a Tiocoyo, donde estaba para yo entrar al laboratorio genético de la granja de los Oveles, tuve que todavía bañarme por tercera vez y cambiarme por tercera vez, y entramos junto con el maestro Ramón, sí, tuvimos esa suerte, porque fue excepción, o sea, de que la cuestión de la bioseguridad la estudiamos, pero muchos no le damos el valor que refieren, y yo lo veo en las defensas de tesis y la veo en las defensas de las pasantías, que vienen personas aquí y de lo que hablan es de eso, pues de la bioseguridad. Cuando lo vimos, solo me lavo las manos. Entonces, todo eso es importante, eso es bien importante. Entonces, yo pienso de que dentro de las recomendaciones podría también ir la cuestión de la bioseguridad, porque aquí se habló de vacunas. La vacuna es cuando ya tenemos el problema adentro. ¿Y la bioseguridad de qué se trata? De que no entre a nuestra propiedad el problema, de que esa bacteria no pase en las manos ni en las botas de nadie. Y además de eso tenemos una bioseguridad externa y tenemos una bioseguridad interna, que la gente que trabaja con los alevines no ande caminando donde están los que están en el crecimiento, ¿sí? O sea, esa es la bioseguridad interna. Entonces todas esas cuestiones son bien importantes. O sea que yo pienso que todos ustedes tienen, esto nos da la pauta para que vean cuán importante es la cuestión de la bioseguridad, ¿verdad? Y que incluso, como dijeron aquí, hasta personas pueden morir, y no es broma. Muchas gracias. Ahora se dará lectura a los certificados de participación para los ponentes. Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria para Central, Departamento de Ciencias Agronómicas. Confiere el presente certificado al licenciado Carlos Alberto Rivas, director Sensalud, Universidad de El Salvador, por su participación en el primer Congreso Nacional sobre la Sostenibilidad de Acuicultura y la Resiliencia de los Sistemas Acuícolas 2025. Reconocimiento por su aporte en el desarrollo de la conferencia titulada Factores vinculados a la mortalidad de tilapia por estreptocosis causada por contaminación con Streptococcus agalaceae en granjas acuícolas del distrito de Riegua, Tiocoyo, El Salvador, dado en el distrito de San Vicente, municipio de San Vicente Sur, a los 10 días del mes de abril de 2025. Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria para Central, Departamento de Ciencias Agronómicas, confiere el presente certificado al licenciado Mauricio Vázquez Jandres, Universidad de El Salvador, Sensalud, por su participación en el primer Congreso Nacional sobre la Sostenibilidad de Acuicultura y la Resiliencia de los Sistemas Acuícolas 2025. Reconocimiento por su aporte en el desarrollo de la conferencia titulada
Factores vinculados a la mortalidad de tilapia por estreptocosis causada por contaminación con Streptococcus galaxiate en granjas avícolas del distrito de Riego, Antioquia, El Salvador, dado en el distrito de San Vicente, municipio de San Vicente Sur, a los 10 días del mes de abril de 2025. El ingeniero Ramón García hará entrega de ambos certificados. Aplausos.